Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí nuevamente con ustedes presentando la sesión del día 5 de mayo y los temas a estudiar son las culturas prehispánicas, conquistas y expediciones españolas y la conformación del virreinato de la Nueva España. Culturas prehispánicas de México, los pueblos de alta cultura de Mesoamérica. Integra una macrorregión cultural de gran diversidad étnica y lingüística, cuya unidad cultural se basa en la agricultura del maíz, el uso de dos calendarios, uno ritual de 260 días y otro civil de 365 días, los sacrificios humanos y el desarrollo de las sociedades diferenciadas de gran complejidad sociopolítica que dio lugar, entre otras culturas, a los olmecas, teotihuacanos, zapotecas, mayas, mixtecas y toltecas. Los olmecas conformaron la primera civilización de Mesoamérica que habitó en las tierras bajas del Golfo de México, entre los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Fueron los precursores de todas las demás culturas precolombinas, como la azteca, tolteca y maya. Se estima que habitaron la región entre 1500 a.C. hasta el 400 a.C. Los olmecas se caracterizaron por ser considerados como la cultura madre de la región mesoamericana, ser los primeros en construir edificios ceremoniales, conformar una estructura social organizada para la construcción de grandes monumentos, dominar la técnica de tallado sobre piedra, realizar ritual o juego de pelota, desarrollar un sistema de calendario y de escritura, precursor a los jeroglíficos. La mayoría de la población vivía en pequeños pueblos aledaños a las grandes ciudades y tenían jardines con hierbas medicinales y pequeños cultivos para su consumo. Hay indicios de que cultivaban maíz, frijoles y mandioca. Además fueron cazadores, pescadores y recolectores de recursos silvestres. Los zapotecas se establecieron en los valles de Oaxaca, construyeron represas y canales. Su centro ceremonial era Monte Albán. Fueron el único pueblo que desarrolló un sistema de escritura. Entre su arquitectura podemos encontrar las plazas sobre plataformas, las cuales son la sucesión de plataformas y consta de 3 edificios. Cultura mixteca. Los mixtecos primero ocuparon la región montañosa que se encuentra al occidente del estado de Oaxaca. Se extendieron a valles centrales de Oaxaca, desalojando a los zapotecos de Monte Albán. Aparecen hacia el año 700 después de Cristo y su apogeo tuvo lugar en el año 1000 después de Cristo. Su organización social, dividida en señoríos independientes, inmersos en una red complicada de relaciones económicas y políticas, con alianzas por medio de matrimonios, señores y gobernantes, guerreros, mercaderes, artesanos y esclavos. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras, entre los siglos III y XV. Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades, estado independientes entre sí que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua. El surgimiento de la civilización maya se remota a 5 siglos antes de Cristo. En cambio, las clasificaciones tradicionales consideran que la historia maya propiamente dicha comenzó mucho después, en el 292 después de Cristo, cuando aparecen definitivamente las estelas conmemorativas, con figuras reales y fechas que los científicos denominan de serie inicial. La agricultura, obligados a enfrentar un entorno hostil y la gran variabilidad climática que los sometía a frecuentes sequías, los mayas desarrollaron estrategias muy sofisticadas y grandes obras de ingeniería para acumular agua, distribuyéndola a través de canales que aprovechaban las diferencias de la topografía. Los rituales. Los relatos más minuciosos sobre los ritos de sangre maya provienen del periodo posclásico, entre ellos la escena de la extracción del corazón de un guerrero para ofrecerlo a los dioses. Los jóvenes guerreros pertenecientes a las élites enemigas eran las presas más codiciadas. En el caso de capturar a un gobernante o a un jefe principal, la víctima era reservada para ser decapitada durante una ceremonia especial.
Cultura teotihuacana. Fueron los aztecas que dieron el nombre de Teotihuacán a esta fascinante cultura prehispánica, cuando llegaron a esas regiones alrededor del año 1320 después de Cristo. El nombre significa ciudad de los dioses o ciudad donde nacieron los dioses. Organización política de la cultura teotihuacana. Nobles, sacerdotes, guerreros y el pueblo. La política, al igual que la religión, eran regidas por los líderes religiosos, es decir, tuvieron un gobierno teocrático durante la mayor parte de su historia. Los sacerdotes o especialistas eran las personas que acumulaban el conocimiento científico mágico que eran importantes para la sobrevivencia de las culturas antiguas mesoamericanas. Los sacerdotes, junto a la clase guerrera, mantenían bajo control a la población teotihuacana. El gobierno fue centralizado, donde la nobleza sacerdotal y guerrera ocuparon los más altos cargos del reino autónomo de Teotihuacán. La cultura tolteca es una de las culturas precolombinas de Mesoamérica. Se trata de la expresión de un pueblo náhuatl que dominó en el norte del altiplano mexicano entre los siglos X y XIII. Algunos de sus principales centros fueron Huapacalco, en Tulancingo, y la ciudad de Toyán, Xicocotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula, de Allende. Esta ciudad es célebre por sus singulares estatuas de piedra llamadas atlantes. Arquitectura. Es indudable que los toltecas aportaron cambios importantes en cuanto a las normas arquitectónicas que existían en Mesoamérica en el siglo IX. Uno de ellos es el empleo de las esculturas antropomorfas que sostenían con la cabeza el techo de una habitación, logrando así un gran espacio interior, como se aprecia en el templo del Señor del Alba. Tema 2. Conquistas y expediciones españolas. Los españoles llegaron a lo que es la península de Yucatán gracias a un naufragio en 1511. La mayoría de los sobrevivientes del naufragio fueron aniquilados por los mayas, pero se salvaron Gonzalo Guerrero, que se casó con una indígena y tuvo 3 hijos, que son considerados los primeros mestizos mayas y españoles, y Jerónimo de Aguilar, que se convirtió en el traductor de Cortés cuando éste llegó a América. Jerónimo traducía del maya al español y la Malinche traducía del maya al náhuatl. En 1517 una expedición capitaneada por Francisco Hernández de Córdoba llegó a Yucatán. La mitad de los hombres que desembarcaron murieron a manos de los mayas. En 1518 Juan de Grijalva, descubridor y conquistador español, descubre las costas de la isla de Cozumel, explora el litoral norte de la península y parte de las costas del Golfo de México. Durante este viaje de exploración, Juan Grijalva tiene noticias del Imperio Azteca, pero como las provisiones escaseaban después de 5 meses de viaje, decidió regresar a Cuba sin conocer el poderío azteca. Para el año de 1519, Hernán Cortés llega a la isla de Cozumel. En el proyecto de su expedición, Cortés se encontró con Jerónimo de Aguilar, quien le sirvió como intérprete maya castellano. La primera batalla que ganó Cortés fue contra los mayas chontales. Ellos le entregaron como prenda de paz 20 mujeres, entre las cuales se encontraba Malintzin, quien se convertiría en la traductora maya náhuatl y posteriormente en amante de Cortés y pieza clave en la conquista de Tenochtitlán. Cortés pactó alianzas con los totonacos, tlaxcaltecas y con un sector de Texcoco. Arribó a Tenochtitlán el 18 de noviembre de 1919. La epidemia de viruela que sufrió la población mexica fue la pieza clave durante la conquista, pues la enfermedad mató al 80% de los habitantes. Los españoles pudieron aislar a la capital y después de un sitio que duró 2 meses y medio, se logró la rendición del pueblo mexica el 13 de agosto de 1521. Al consumarse la conquista de Tenochtitlán, el territorio bajo el dominio de los españoles se conoció como la Nueva España. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus aliados indígenas
Llegaron al Valle de México con la intención de conquistar la gran Tenochtitlán. A los pocos días de su llegada tomaron prisionero a Moctezuma, rey azteca. Cortés tuvo que salir de la ciudad con el fin de reprimir una sublevación iniciada por Pánfilo de Narváez. Los aztecas aprovecharon esta ausencia y bajo el mando de Cuauhtémoc derrotaron a los españoles y sus aliados el 1 de julio de 1520. La victoria duró poco porque el 13 de agosto de 1521 los españoles tomaron la gran ciudad de Tenochtitlán y capturaron a Cuauhtémoc. Tema 3. La conformación del Virreinato de la Nueva España. El periodo conocido como la colonia o virreinato en México empieza en el siglo XVI. Tras la destrucción del Imperio Azteca y el sometimiento de los nativos, los conquistadores españoles se dispusieron a derribar la antigua capital azteca, Tenochtitlán, y fundar una nueva ciudad de aspecto europeo, que se convertiría en la capital del Virreinato de la Nueva España, introduciendo instituciones políticas como las iglesias, la encomienda y los ayuntamientos con el objetivo de afianzar su dominio en la región. La colonia se constituyó como virreinato en 1535, con Antonio de Mendoza como primer virrey de la Nueva España, y desapareció en 1821, al emitirse la Constitución de Cádiz. Desde 1535, fecha en que se instituye el virreinato de la Nueva España, hasta 1821, al consumarse la independencia, hubo más de 62 virreyes. En cuanto a la educación, quedó en manos de los primeros misioneros, que también se dedicaban a evangelizar. Las escuelas se levantaban al lado de las iglesias, se impartía educación popular por vocación y no por mandato real. En cuanto a la agricultura, los principales cultivos en la Nueva España fueron el trigo, vegetales europeos, maíz y otras plantas autóctonas. Cabe mencionar que dentro de la ganadería se introdujeron caballos, burros y cerdos, además de ovejas para la producción de lana. Sin embargo, el ganado vacuno fue el que se extendió con rapidez, que reflejó una disminución rápida en los precios. En lo que respecta a la minería, fue una actividad muy significativa para el comercio internacional. La plata mantuvo el primer lugar de los artículos de exportación. Se crearon instituciones metropolitanas que administraban el Reino de Indias a nombre del rey, el Real Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los consulados, los gobernantes. Las instituciones que gobernaban y administraban el Reino de Indias con residencia en las propias colonias, por ejemplo los reyes, reales audiencias y los cabildos. La organización social de la Nueva España la conformaban los peninsulares, y estos eran nacidos en España con privilegios, ocupaban altos cargos de gobierno. Después los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, hacendados con menos derechos políticos que los peninsulares. Luego los mestizos, que eran grupos surgidos de la unión de diversos grupos étnicos, artesanos y comerciantes. Y por último, indígenas y negros, que eran los que realizaban los trabajos más pesados, como la agricultura y la minería.